Hermanos que se van a conectar en YouTube, en los 4 canales. Muy importante, hermanos, no es fácil. Yo sé que no es fácil entender. Incluso llega uno a veces a entenderlo, pero se le zafa la cadena. O sea, no lo puede practicar, no sé por qué, pero pasa eso. Al comienzo eso le pasa a uno, ¿ya? Entonces ahora viene, por decir algo, el hermano Francisco ha entendido lo de la justicia, muertos al pecado y qué, y vivos a qué. ¿Vivos a qué? Eso está en 1 de Pedro 2:24, que lo acabamos de leer. Vivos a la justicia. Hermano José entiende eso. ¿Sabe cuál es justicia a la que nosotros debemos estar vivos? Exactamente, pero esa justicia tiene tiene una amiga al lado, ¿ya? Que esa justicia tiene que ir llena de misericordia. Si no hay misericordia en esa justicia, usted automáticamente está con la justicia del Antiguo Testamento. Acuerden de eso. Por eso es que la exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra, ¿ya? Y nosotros no imponemos. Si yo llego a imponer algo, escúcheme bien, yo me salgo de la justicia, de la carrera del Evangelio. Porque es que por eso dice, ¿quién te ha puesto a ti por juez? El juez es el que impone. Llevan a la hermana y me llevan a mí y nos acusan de algo, a la hermana de ese y a mí, y el juez allá cree que nos va a tratar con justicia, con misericordia. A ver, usted debe esto. Dice, Señor, nosotros no hemos hecho eso, no importa, pero no podemos defendernos, pues, a pagar lo que no hemos hecho. Entonces recuerden eso, hermanos. ¿Todos me entendieron? Eso es importante. Si yo impongo algo, por eso es que uno tiene que ser, realmente no es fácil. El Evangelio es solo paciencia. Imagínense, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y Jesucristo ahí me mató a mí. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué tal esa hermana Elsa? ¿Usted cree que es fácil? No es fácil. No es fácil. Esa es la verdad. Ella sí, no es fácil, para nadie es fácil. Amar al enemigo. Y si yo amo al enemigo... Y el que nos humilla también hay que amarlo. Y al que nos humilla hay que amarlo, por supuesto. Pero mire que ahorita, menos mal que usted tocó ese tema. Porque yo traigo ahora el tema de humillados para que sean ¿qué? Exaltados. Y dice, y el que se ensalza será ¿qué? Humillado. Y entonces ahora viene, qué bueno que trataron el tema de hoy de la justicia, porque está bien. Nosotros vivimos para la justicia. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados, ¿cierto? Por medio de la renovación de ¿qué? Del entendimiento. ¿Y cómo yo renuevo el entendimiento, hermano Francisco? ¿Cómo yo lo renuevo el entendimiento? Con el Evangelio, pero dice, dame entendimiento conforme a ¿qué? A tu palabra. Exacto, y es la palabra del Evangelio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mire, yo les voy a decir algo. No es fácil, no es fácil. Vivir el Evangelio no es fácil. Sobre todo porque no hay que, no lo entienden. No lo entienden. Mire, yo veo un hermano, por decir algo, en nuestra organización, cuando estábamos, a unos hermanos los nombran de pastor. Y resulta que él se fue de pastor para una ciudad de acá. Pero hacía como 20 años atrás, 25 años atrás, había tenido un desliz con una hermana. Y entonces la hermana habló, dijo, ¿cómo va a ser el pastor si él estuvo conmigo? Y yo no sé qué, y es un descarriado, yo no sé qué. ¿Sí me entiende? Entonces yo estaba, y el pastor donde yo estaba era el supervisor, se fue para allá y lo destituyó. Lo destituyó. Y predicamos que hay que, ¿qué? Que perdonar. Sí. Pero las organizaciones destituyen. En el momento que lo destituyó, ¿en qué justicia cayó? Antiguo. En el Antiguo Testamento, exactamente. Y ahí es donde viene el problema. Porque predicamos que hay que, ¿qué? Perdonar 70 veces, ¿cuántas? 70 veces 7. Eso no tiene fin. Yo me puse a hacer las cuentas, escoger el número 7 y escribirlo 70 veces. Y yo dije, bueno, si perdono cada segundo, no llego ni a la quinta parte de ese número. O sea que todo el tiempo yo tengo que tener un letrero acá que diga perdonar. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo yo hago para exponer la palabra sin imponerla? Pero no solamente predicando, sino en mi medio ambiente.
¿Es fácil? No, no es fácil. No. No es fácil. No. Porque es que precisamente ahí aparece el ego. Por eso la palabra egoísmo es exactamente eso. Ego y qué? Ismo. ¿Sí me entiendes? Es la parte de uno. Y entonces ahora es donde yo quiero que lean este versículo. Vamos a ir, ¿quién será humillado y quién será enaltecido? ¿Ya? ¿Quién será humillado y quién será enaltecido? Lucas 14:11. Mira, la venida de Cristo, hermana Sandra, está a las puertas. Créanmelo, está a las puertas. ¿Qué nos dice Lucas 14:11, hermano Germán? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece, siga hermana Valentina, cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. Humillado. Pero ese que se enaltece, le hago la pregunta, y va a ser humillado, ¿se enaltece con la justicia que se revela en el Evangelio o con la justicia del Antiguo Testamento? El antiguo, ¿no? Con la justicia del Antiguo Testamento. Vuelvo y digo, Jesucristo es el que dice, hermana Valentina, Jesucristo dice, si le pueden quitar el sonido al celular. ¿Ya? Gracias. La Biblia dice esto, Valentina, el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Que uno dice, bueno, cuando uno no entendía la Biblia, uno decía, pero si se humilla va a ser ¿qué? Enaltecido. Pero si se enaltece, pues nuevamente va a ser otra vez humillado. No, ahí hay una diferencia. Si usted se enaltece con la justicia del Antiguo Testamento, usted va a ser ¿qué? Humillado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo. Con la vara que midieres serás medido y ¿qué? Y con ventaja. Y en Tesalonicenses, creo que está en el capítulo 1, dice, este es el sacrificio, este es el sacrificio. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses, creo que es 1:5. Vamos a ver si es, porque yo quiero que ustedes sepan esto, porque a veces nosotros nos pegamos unas embolatadas. Es Segunda de Tesalonicenses 1 y el versículo, mire, esto es demostración del justo juicio de Dios. Lea el 5, por favor. 1:5 es Segunda de Tesalonicenses. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Escúcheme bien, padecéis. Pero ¿de quiénes padecemos? Porque es que yo te voy a decir algo. Yo hablo con la hermana Valentina y yo tengo que hablar con ella con una sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica, amable. ¿Cómo le iría usted con esa persona, hermana Valentina? ¿Se sentiría mal o se sentiría bien? Bien. Apacible y amable para decir las cosas y todo. Esa es la sabiduría de lo alto. Pero dice, esto es demostración del justo juicio. Ahora lea el 4. El 4, por favor. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mira, el apóstol Pablo dice que miraba a los hermanos de Tesalónica que sufrían, ¿qué? Persecuciones y tribulaciones y que las soportaban. Pero eso no era solamente por la causa de la iglesia. Hay tribulaciones que se refieren a asuntos de trabajo. ¿Quién no ha pasado momentos difíciles en un trabajo, hermana Kelly? ¿Quién no ha pasado momentos difíciles en un trabajo? Que quiere uno salir corriendo y renunciar al trabajo. Entonces, lo mismo, ahí hay que tener cuidado. Yo tengo que ser una fuente de ¿qué? De agua viva. Que mis acciones a la otra persona que llega, vamos a decir, adolorida y maltratada por el mundo, me diga, como me decía a mí una persona que iba donde una psicóloga y le pagaba $100 a la psicóloga. Y entonces, Henry, me quiero matar, yo no sé quitar la vida, ya voy para allá. Y yo llegaba y me ponía a hablarle, y me decía lo siguiente, mire lo que me decía ella, Henry, no sé por qué, pero cada vez que usted habla conmigo, siento una paz, que verdad, prefiero darle los $100 a usted, no a la psicóloga, porque algo más loca con la psicóloga. Entonces, yo decía, bueno, cuando quiera me los das.
Pero lo que yo les quiero decir es eso, nosotros tenemos, hermanos, escúchenme bien, la venida de Cristo allá está a la puerta. Pero yo lo que le estoy leyendo aquí a Tesalonicenses es que mire, ya, dice, esto es demostración del justo juicio de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? Soportar. El uno al otro, ¿ya? Pero resulta que si yo me salgo e impongo, mire lo que pasa al que le impone. El 1.6, ¿qué dice? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Óyeme, eso está grave, ¿cierto? Mire, hermano, la cantidad de hermanos que se van a quedar en la tribulación es por eso. Porque atribulan a los otros hermanos. Los atribulan. A mí me han atribulado en plena convención, pero yo los amo. Porque ¿qué puedo pedir yo de una persona que no conoce esto de las dos justicias, ya? Y a vosotros que sois atribulados, daros que reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, aquí viene lo que es que la gran tribulación y el arrebatamiento. Entonces, hermanos, aquí es donde viene. Yo tengo que renovar mi entendimiento, ¿ya? Conforme a la palabra de Dios que está de acuerdo a la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Escúcheme bien. Entonces yo ahora dejo que los otros sean los que juzguen. Por lo menos hay un hermano que está portando mal, vamos a decirlo. Y entonces comienza a manejar borracho, vamos a decir así. Y yo hago de cuenta que yo no sé nada, pero yo tengo que enseñar y enseñar. Pero resulta que un día lo para un policía. ¿Y ahí qué hizo? Ese es el trabajo que le toca a ellos porque están con esa justicia, pero a mí no me toca. No. ¿Ya? A mí me toca siempre es que exponerle la palabra para iluminarlo, para alumbrarle. Pero si yo perdiera mi posición, o sea, no, ya no. Venga para acá, hermano, que tenemos que arreglar cuenta que ahí yo ya estoy atribulando al hermano, aunque le estoy diciendo una verdad, ¿ya? Pero no es el método. ¿Sí me entendieron todos? No es el método del que predica el Evangelio, escúcheme bien. Ese no es el método, porque inmediatamente yo me salgo de la justicia y ahí es donde dice, yo ya morí, pero ¿por cuál justicia yo morí? Por la que dice, el que la debe la paga. Pero ahora yo vivo ¿para cuál justicia? Para la nueva, para la que es en Cristo. ¿Sí? ¿Está eso entendido, hermano José? ¿O hay algo que explicar, hermano Francisco? ¿Está entendido eso? Está bien. O sea que yo no le puedo decir a la hermana Sandra, un ejemplo, hermana Sandra, ¿usted por qué esto y esto y esto? Ahora me van a decir, pero hermano Henry, yo tengo es que enseñarle. Escúcheme bien, enseñarle. Entonces la persona, ¿qué hace? Por eso dice, toda escritura es ¿qué? ¿Útil para qué? Para redarguir. Para enseñar. Para enseñar. Pero luego, redarguir, ¿qué significa? ¿Imponerle a la persona? No. Redarguir es que la hago reflexionar y ella uy, claro, yo estaba cometiendo ese error. Entonces se redarguye, ¿y qué más sigue diciendo? Exhortar. Toda escritura. Vamos a ir a primero Pedro 1.20. 1.20 es o no sé cuál es. Vamos a mirar. Toda escritura. Segunda de Pedro, creo que es. 1.21. No es. No, eso es otra parte. Eso creo que es 3.16 de Timoteo, ¿de qué es? Timoteo, sí. De Timoteo. Yo les quiero explicar porque este es un tesoro que la gente está fallando. Créanmelo. Y estamos desmolatando que... Segunda de Timoteo 3.16, pastor. Sí, puede leerlo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira, esto es lo que yo le... Y termina en justicia, hermana Valentina. Toda escritura es útil. Mire cómo comienza. ¿Con qué comienza? Para enseñar. Imponiendo con enseñar.
enseñanza. Es que, ¿cómo usted le enseña a un niño? Explicándole, papito, mire, esto se hace aquí así, aquí así, aquí así. Claro que a nuestros padres no tenían la sabiduría, y cómo nos enseñaban, con la chancla. un jalón de orejas, que yo ya tenía las orejas que me dolían, o un pellizco. Era un pellizco o algo así. Pero lo que yo les voy a decir es esto: nosotros somos personas que estamos siguiendo ¿a quién? A Cristo. Entonces, toda escritura es útil. Útil. Escúcheme bien la palabra útil. ¿Cuándo algo se hace útil? Cuando yo comienzo a seguir las normas. Enseñar primero. Mira, hija, eso que usted está haciendo, yo te voy a explicar. Haces esto, esto, esto y esto. Pero yo no le impongo. Yo no le impongo a mi hija. Yo no le impongo nada a mi hija. ¿Por qué? Porque cada uno dará cuenta de sí. La responsabilidad mía, hermano, es que enseñar. Útil para enseñar, para redarguir. ¿Y por qué para redarguir? Porque es que el fruto de la enseñanza en cualquier persona es que reflexiona y se redarguye. Sí, claro, yo estoy convencido. Sí, ahora ya le entendí, ahora sí entendí. Bueno, eso es redarguir. Luego, se corrige la persona. ¿Cómo se corrige la persona en la justicia del Nuevo Testamento? ¿Imponiéndole o enseñándole? Enseñándole, por favor, hermanos. Eso hay que hacerlo porque no comprometemos el arrebatamiento. Créanme que lo comprometemos totalmente. Ya lo leímos en Tesalonicenses. Es el justo. ¿Cuál es él? Lo que se manifiesta en la demostración del justo juicio de Dios. Porque también es justo pagarle a los que nos atribulan ¿con qué? Con tribulación. Mire, yo le voy a decir algo. Yo después de que yo iba y hablaba con esa muchacha y me decía eso, y yo la miraba ella como quedaba, se le iba el espíritu de suicidio. Se le iba. Y yo la miraba y yo decía, gracias a Dios por la sabiduría que Dios me ha dado. Porque no era, si un hermano religioso me hubiera visto a mí hablando con esa muchacha, me dice, ¿qué hace el hermano perdiendo el tiempo con esa mujer? Porque no era perita en dulce. Era una cosa seria. Pero yo era ciego para ver eso. Por eso que yo te digo, esto es bien importante, hermanos, porque mire lo que yo te voy a decir algo. Para mí lo más importante de todos nosotros, de todos y de mí, es que estemos todos en el arrebatamiento. Créanmelo. Pero para estar en el arrebatamiento yo no puedo atribularle la vida a nadie. Yo tengo que predicarle la palabra, enseñarle. Por eso me va a tocar dar la enseñanza los si algunos de Cristo. Eso quiere decir, si alguno abre la puerta. Imagínese, hermana Elsa, llega Jesucristo y le golpea la puerta tarde de la noche. Mire, yo tuve un sueño un día, que no debo predicar los sueños, pero voy a hablar. ¿Han visto ustedes esa fotografía de que está el Señor como golpeando una puerta? ¿Sí la han visto esa fotografía? Sí. Que están como golpeando una puerta. Entonces yo llego a mi cuarto y digo, ay Señor, convierta mi cuarto en un santuario de adoración y alabanza. Ok. Yo llego y me duermo. Y tarde de la noche yo comienzo a soñar mirando esa puerta, pero que alguien coge el golpeador y le hace así, un solo golpecito. Y entonces yo era como en la penumbra, en el sueño era como en la penumbra, entonces yo tengo que ver quién es el que está golpeando, y voy a mirar y no había nadie. Pero en ese momento yo dije, el que está golpeando es Cristo, la puerta. Y entonces yo digo, ya me despierto y yo quedo pensando, claro, tengo que comenzar a orar ahora. Entonces, si Cristo golpea de esa manera una puerta, con esa elegancia, que no quiere que yo me despierte abruptamente, porque usted sabe, cuando uno está dormido y alguien lo despierta abruptamente, eso es peligroso, se puede hasta morir la persona. Pero si Cristo es tan elegante para golpear una puerta, imagínese la manera en que Él le hablaba a todo mundo, ¿ya? Menos a los religiosos, que ahí es donde yo quiero que tengan cuidado, porque el religioso, por Dios Jesucristo le dice, ustedes recorren cielo y tierra, ¿y qué? ¿Y hacen qué? Prosélito. Hacen prosélitos
buscando, y lo hace doblemente más que hijo del infierno. Hijo del infierno, imagínense. Entonces nosotros por naturaleza somos hijos de ¿qué? De luz. Y el efecto de la luz es ¿qué? Alumbrar. Recuerde que la luz nunca pelea con las tinieblas. La luz nunca pelea con las tinieblas. Dice, Él era la luz y en la luz estaba la vida. ¿Y las tinieblas qué? No prevalecieron. Yo aquí yo no me pongo a tinieblas, váyanse, salgan de acá. Siempre oprimo el switch y ya se fueron. ¿Sí me entienden? Entonces cuando nosotros enseñamos, la palabra es la que hace la obra en las personas. No somos nosotros, pero nosotros somos humanos todo el tiempo. Nosotros que pensamos que nosotros hacemos todo. Yo recuerdo que una vez me nombraron profesor de jóvenes en Bogotá. Y entonces yo no tenía ganas de ayunar. Y entonces que el domingo próximo todos los maestros ayunar. Y entonces yo, un momentico, se llamaba el muchacho, un momentico gordito, pero yo no tengo ganas de ayunar. Pero le toca. Pero es que a la fuerza no funciona esto. Pues le toca porque no pierde el tercer profesor. ¿Con qué justicia él estaba diciéndome que fuera a ayunar? Esa no se impone. La del Evangelio no se impone. No se impone. Mira, habían 10 vírgenes. Las prudentes, que ya eran sabias, tomaron consigo la lámpara que con aceite. Y las insensatas no las tomaron. Cuando las prudentes le dijeron a las insensatas, óyeme, Valentina, pero usted ¿por qué no toma el aceite? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted que yo no es que? ¿Usted cree que eso le dijeron las prudentes a las insensatas? Nada. Cuando llegó la hora de la verdad, las insensatas fueron las primeras que hablaron. Oye, denos de vuestro aceite porque es que nuestras lámparas están apagadas. Todo esto que está comprendido, hermano, no, todo esto está comprendido. Nosotros somos testigos de cuando un hermano nos habla con la otra justicia, ¿sí o no? ¿Qué sentimos? ¿Paz en el corazón? ¿Sentimos gozo? Nada. No, nos acaban de... Y mire lo que dice la Biblia, que no podemos ser nosotros tropiezo ¿de quién? De nadie. O sea, yo lo que le estoy diciendo es, aseguremos el arrebatamiento, hermanos. Aseguremos el arrebatamiento. Y esto no es solamente... Esto es en todo, en el trabajo, en la casa, en donde sea. Mire, vamos a leer otro versículo ahora. ¿Quién será humillado y quién será exaltado? Entonces, yo soy humillado cuando me humillo ¿en qué? En la justicia de Dios, que se revela en el Evangelio. Entonces, si yo me humillo en la justicia de Dios, que se revela en el Evangelio, ¿soy qué? Exaltado, ¿ya? Pero si yo me ensalzo con la otra justicia, con la del Antiguo Testamento, yo recuerdo que había una hermana que me decía, porque todos hemos tenido nuestras épocas, me decía, hermano Henry, mi hija lo imita a usted. ¿Y cómo así? Sí. Ella está en la escuela dominical y dice, y el hermano Henry dice así, y yo tenía la otra justicia. Ahora yo caigo en cuenta, pero antes yo no caí en cuenta. Yo tenía la otra justicia para enseñarle a los niños, y eso me pasó ya cuando llegué ya a la iglesia acá de Bogotá. Esos muchachos eran terribles, entonces ya me puse yo fuerte. Entonces, pero ahí yo me di cuenta que, Dios bendito, ese día me dio vergüenza con la hermana, porque miraba que la hijita me imitaba a mí, así fuerte, enseñando. Ahí está, entonces, ahí es donde viene el asunto. Entonces nosotros tenemos un arma secreta debajo de la manga, el as, que se llama la oración, por mi hermano o por mi hermana. Y yo he visto cambios enormes con la oración. Pero la enseñanza tiene que ser eso, enseñar para alumbrar a qué, a las personas y hacer entender a quién, al más simple. Entonces, si usted ha entendido esto, hermano José y hermano Francisco, tienen ya un doctorado, pero ya tienen, vamos a decir, tienen un, ¿cómo dice? Tienen ya un máster, vamos a decirlo, tienen una maestría. Pero si lo ponen en práctica, ya tienen el doctorado. Porque es que a veces, sabiendo esto, a mí se me zafa la cadena. Sabiéndolo. Imagínense, el que no lo sabe, la tiene zafada todo el tiempo. Ahora, cuando la persona se enaltece
con la justicia del Antiguo Testamento, esa persona va a ser ¿qué? Humillado. Entonces yo prefiero mejor vivir humillado. ¿Pero enaltecido en qué sentido? Humillado, que va a ser medido con lo que él mismo midió. ¿Enaltecido en qué forma dice la? ¿Enaltecido en qué forma? Que va a recibir el arrebatamiento. No. El arrebatamiento, porque la persona cuando está por decir algo, voy a poner un ejemplo, va a recibir, la persona se humilla, vamos a pensar, vamos a decir el José, que vivió la humillación de los hermanos, ¿ya? Él fue enaltecido en lo relativo, que llegó a ser el ¿qué? El gobernador de Egipto, ¿ya? Pero en nosotros, pues no vamos a ser el presidente de Colombia ni nada, pero vamos a estar ¿qué? Vamos a estar en el arrebatamiento y de ahí viene ¿qué? El reinado milenial de Cristo. Claro. ¿Sí me entiendes? Y vamos a reinar con Cristo. Pero usted dijo enaltecido, no estamos hablando de enaltecido. Josué es enaltecido, pero uno enaltecido ¿cómo? ¿En qué ¿Cómo sentido? Cuando la persona se humilla, Dios lo pone en el lugar que es. Sí. Incluso él pone un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Jesucristo dice, cuando usted vaya a una reunión, porque ese versículo que leímos es después de eso. Dice, cuando usted vaya a una invitación de una cena, no ocupe el primer lugar, hágase en el último lugar. O sea, esa es una actitud de ¿qué? De humillación. Y enaltecido. Entonces dice, porque de pronto cuando llegue el que te invitó y te mire allá, en el lugar que está allá, en lo último del banquete, le va a decir, hermana Sandra, venga, que usted tiene que estar aquí más adelante. Entonces, eso es, como hizo esa acción, ahora es ¿qué? Enaltecida, pasa a otro lugar ya. Y de pronto hay otro que está al frente, eso lo dice Cristo, es el ejemplo que pone Cristo para llegar a este versículo. Y el que llegó allá y se metió al frente y todo, discúlpeme, pero es que viene alguien que está... Y entonces dice, y entonces usted que se enalteció y vete, ahora usted va a ser ¿qué? Humillado porque va a ser puesto en el último lugar. Y después de ese ejemplo que da Cristo es que está en Lucas, donde dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero yo lo estoy llevando a algún nivel diferente, que es de la justicia. La justicia, mire, usted se pregunta por qué un policía habla así. No, y los entrenan. ¿Cómo van para De- tener el mando, no? Sí, esa voz así toda fuerte. Ellos los entrenan, porque esa es la justicia relativa. Usted no va a ir un policía que le va a decir al ladrón, mire, ladrón, por favor, salga del carro. No. ¿Sí me entiende? Porque eso no va a hablar de esa manera. ¿Sí me entiende? Entonces, ellos que hacen esa justicia, ¿sí me entiende? Ellos también darán cuenta a quién, a Dios. Ellos van a dar cuenta a Dios, porque con la vara que mide serán que Pero si es su medidos. trabajo, si lo entrenan para Por eso, ese es el trabajo, pero por eso aún la justicia tiene sus límites. Hubo uno que sacó a un moreno de un carro que ya sobrepasan. y le pusieron las esposas y fuera eso lo golpean la cara. Sí, no, ya, que se... Eso es una cobardía. Pegarle a un hombre ya maniatado, el que le pega es un cobarde. ¿Ya? Eso tiene nombre. Y entonces el hombre, claro, le fracturó. Uy, gómele. Le fracturó del golpe y lo llevaron al hospital y él presentó la demanda. ¿Qué hizo el policía? Lo botaron. Porque no sirve. ¿Sí me entiendes? está No haciendo bien sirve. su trabajo. Entonces, por eso es que yo te digo, todo tiene sus cosas y eso. Por eso es que Dios quiere, ahí dice la Biblia, que nos hizo como perfectos. Yo entiendo todo. Yo le pido al Señor, Señor, que el día que a mí me dé una ira, yo obre con qué? Con justicia. Pero no llegue a un término de esos que uno puede causarle una tristeza a un hermano o a una hermana, porque eso es bien delicado delante de Dios. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, pero la Biblia dice que el que ama a su hijo lo castiga duramente y le da con una vara. Sí, pero Jesucristo nos da el ejemplo. Dice, a los niños y los apóstoles todos bravos con los padres porque los niños, digo, bueno, no, de los que vengan a mí porque los tal el reino de los cielos.
Y los apóstoles estaban enojados con los padres porque no reprendían a sus hijos. Y Jesucristo de lo que grafica de tal el reino de los cielos. Yo les voy a decir algo, ser como Cristo cuesta. Pero vamos a mirar, ¿cómo consigo la humillación con la justicia absoluta? ¿Cómo consigo yo esa humillación con la justicia absoluta? Mateo 23, 11 y 12. Mateo 23, 11 y 12. ¿Cómo consigo la humillación? Porque es bueno que vamos a humillarnos. Ya. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, léalo nuevamente, hermano Gilmar, para que escuchamos todos. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí están las dos justicias. El que es mayor en posición, vamos a decirlo, el jefe en lo relativo, dice, tiene que hacerse ¿qué? Siervo de todos. O sea, bajar ese escalón. Por eso a veces hay personas que en Colombia tienen un dicho, que hay unas personas de una región de Colombia que lo nombran el celador del edificio, ¿sí? Pero esas personas tienen un problema, que se creen el ¿qué? Los dueños. El dueño del edificio. Los porteros. ¿Sí entiende? Entonces ahí viene, ese es el ¿qué? El enaltecimiento. Entonces, pero incluso caen también las personas que uno las mira, que les dieron la posición y no cambiaron, ¿sí? Es decir, caen de eso. Hay dos maneras de trabajar en lo relativo. Por lo menos a mí dicen, aquí adelante no tiene que haber ningún mesero mirando el sketch porque está atrás para que lo miren, para que quede libre para los clientes. Vamos a hacer el trabajo. Pero aún así vienen ahí a leer. Yo les digo, mira, yo le estoy diciendo, porque no quiero que lo regañen, esto y esto y esto. Ay, gracias, don Henry. ¿Sí me entienden? Eso es lo que hacemos con el Evangelio. Nosotros damos la buena ¿qué? Noticia para evitarles que caigan en ¿qué? En condenación. Ahora, ¿cómo se humilla? Que el que es grande se haga ¿qué? Siervo. Ahora, ¿cómo me hago yo siervo de todos? ¿Qué dice hermana Elsa? ¿Cómo cree usted que se hace sierva de todos nosotros? Pues humillándome o pues no enaltecerme ante todos, sino es actuar igual que todos, estar a la par con ellos. Mire lo que dice 1 Corintios 9, 19 al 23. ¿Cómo me hago siervo de todos? 1 Corintios 9, 19 al 23. ¿Cómo dice? 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de que yo me haga siervo de todos, hermana Ivonne? ¿Cuál es el objetivo principal de que yo me haga siervo de todos? Para ganar. Exacto, para ganar mis almas para Cristo. Yo voy con alguien y dice, hay que comer, hermano, aquí estamos en México, estamos aquí en un asunto de la... Faltaron 2 versículos. Sí, que ahorita lo leemos. Y aquí estamos en un asunto y aquí estamos, le hemos hecho a la Virgen de Guadalupe y está esta carne sabrosa. Y entonces, ¿qué? Ahí nosotros, ¿qué? No, pero ¿cómo? Esos son ídolos, esa carne yo no sé qué. ¿Acaso el ídolo tiene poder? Para mí no es nada. ¿Sí me entiende? Entonces yo me hago, ¿qué? Amigo de él para ganármelo. ¿Para quién? Para Cristo. Para Cristo. Mano Gilmar me decía de la música rock metálica, ¿se acuerdan? Yo le dije algo de esa música al comienzo. Hasta iba a practicar, ¿sí o no? La música. Me hice amigo de él con la música y yo no le decía nada. Pero después con el tiempo él comenzó a
ya entiendo algunas cosas. Y eso. Y entonces, no es que sea mal la alabanza a Dios, no. Pero comenzamos a tener cosas que por eso yo no puedo decirle a alguien de frente las cosas, sino hay que esperar el tiempo. Mire, ¿cuánto se demora un niño en formarse, hermana Valentina? 9 meses, ¿cierto? Usted se imagina tratando de hacer el niño en 1 hora, colocándole todo. Todo toma su tiempo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la sabiduría. Vamos a leer ahora el 21, el 22 y el 23, ¿cierto? Señor. Ok. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Eso lo hacemos por causa de qué? No de la ley. En la ley yo no paso a nadie. Por la ley del Antiguo Testamento yo no paso a nadie. Pero eso por causa de qué, hermano? Del Evangelio. Voy a poner un ejemplo. Usted llega, a mí me pasó algo, lo voy a decir y de pronto lo van a ver el video en España. Yo llego a España y entonces en España dice el pastor con el que yo estoy, dice, caminamos a la cafetería, bueno, oímos. Y entonces el pastor me dice, ¿qué quieres tomar? No, lo que usted vaya a pedir, le voy a pedir una caña. Bueno, ¿una caña y qué? Y un roscón. Y yo, pues, caña en Colombia, usted sabe que caña es un pedazo de pan dulce también. Y es que raro que va a comer pan con roscón, que es pan y pan. Y yo, claro, cuando yo veo que el hombre coge el vaso ese y hace cerveza de barril, y le sirve al pastor y me sirve a mí, y yo no tomo cerveza. Pero, escúcheme bien, mire lo que es la prudencia. Yo me acordé de que Pablo dice, cuando vaya a la fama, compre sin preguntar. Porque nosotros no comemos carne de abogado, ¿sí me entiende? Porque ya es como una parte de llegando sí, porque se ahoga y no, hay una parte bien delicada y dice no comer carne de abogado. Pero el otro dice, Pablo dice, mire, vayan a la fama y compren lo que quieran, pero no pregunten. Así usted come, porque lo que entra por la boca, pues va al estómago y el estómago la letrina y ya. Eso no contamina al hombre, lo que contamina es lo que sale. Entonces, me sirven a mí también la cerveza esa. Y yo la verdad, yo no tomo cerveza. Entonces, yo estaba mirando televisión y él me observaba. El otro me observaba. Y él llegó y ¡chu! Y yo llegué y ¡chu! Él llegó y ¡chu! Y yo llegué y ¡chu! Y entonces no se aguantó y me dice, Henry, ¿usted tomaba cerveza en Colombia? No. ¿Y aquí usted por qué toma? Bueno, si usted que es pastor toma, pues yo tomo. Ay. Entonces, eso es lo que es. Por tomar una cerveza no es pecado. ¿Qué es lo que es pecado? La embriaguez. Eso es otra cosa. ¿Sí me entienden? Los frijoles no son pecado, pero si yo me exagero, ¿eso qué es? Gula. Es pecado. ¿Sí me entienden? Entonces, es lo que yo quiero decir. Entonces dice Pablo, yo me hago a todo lo que es para poderme lo que ganar para Cristo. Mire, por eso es que hay un dicho que dice, la mujer hacia el hombre y el hombre hacia quién, a la mujer. Pero tiene que ser de esa manera. De la otra manera no se puede. Por eso es muy importante tener todos estos conocimientos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ser el primero? Marcos 9:35. Ahora, ¿qué tenemos? Eso es para el grande, ¿para hacer qué? Siervo. Ahora, ¿qué tengo yo para ser el primero? ¿Qué tengo que hacer para ser el primero? Marcos 9:35, ¿qué dice? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El postrero y el servidor, será el último y el que sirve. Resulta que los apóstoles, eso nace porque los apóstoles tenían unas pláticas por el camino. Y no, pero hermano, ¿cómo así que tenemos que nombrar ahí a alguien, el presidente de la iglesia? El vicepresidente, secretario, tesorero, tenemos que hacer eso. Aquí, ¿quién es el mayor de nosotros? Entonces Cristo, cuando ya llega, dice, ¿cuáles eran las pláticas que usted traían por el camino?
No, pues queríamos saber quién era el mayor. Entonces, ahí donde dice, léalo nuevamente el 35. ¿Qué dice? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mire, eso lo dice Cristo. Si alguno quiere ser el primero, tiene que ser ¿qué? El postrero y el servidor de todos. Eso es after you, después de usted. Eso es eso, after you, después de usted. Ahora. ¿Cuándo llegó a ser grande y cuándo llegó a ser el primero? Marcos 10, ahora el 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y siga leyendo. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahí está. Mas no será así en quiénes. Vosotros. Entre vosotros. ¿Todo eso está claro, hermano Francisco? Sí, pastor. Sí. Eso está claro. Entre nosotros tiene que ser así. Alguien me dijo a mí, hermano Henry, ¿usted por qué siempre predica así sentado igual que todos? Yo hago una pregunta. ¿En el aposento alto había púlpito? No. ¿Había plataforma? No. No por tener un púlpito y una plataforma se van a condenar, no. Pero el asunto es cuando convertimos el púlpito y la plataforma como en algo inalcanzable. Y eso es lo que a veces a mí me deja pensando en las iglesias, ¿sí? Porque a mí me decían, las hermanas tienen que hacerse abajo del púlpito, no pueden estar donde están los hermanos. ¿Sí o no? ¿Usted lo vio, hermana Sandra? Yo lo vi, ¿usted lo vio? Que se hacían, las hermanas dirigían con un púlpito pequeñito ahí, pero no se hacían donde se hacía el pastor. Todo eso es hacer, ahí ya vamos con hacer una acepción de personas. Por eso es que es todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer como en el Señor, así lo dice la Biblia. Ahora, vamos a mirar algo acá. Ya vimos el 43. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Marcos 10:45. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, porque el Hijo del Hombre no vino para Ser servido. ser servido. Y yo le voy a decir algo. ¿Quién más se merecía que nosotros le sirviéramos? ¿Jesucristo o los apóstoles? Jesucristo. Y él mismo, porque eso está en tinta roja, Sí. él mismo está hablando. Yo no he venido para que ustedes a mí me rindan pleitesía de todo. No, he venido para servir. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo Jesucristo se hizo siervo de todos? ¿Cómo Jesucristo se hizo siervo de todos? Filipenses 2:7. 2:7. Filipenses 2:7. ¿Cómo se hizo Jesucristo siervo de todos? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ajá. Y estando en la condenación de hombre, se humilló En la a sí- condición. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, escúcheme bien. Yo me humillo a sí mismo cuando me hago ¿qué? Dígame. Obediente. Pero si yo no soy obediente, yo no me estoy humillando. Ahora, nosotros somos obedientes ¿a cuál justicia? A la de que se revela de Evangelio por fe. La otra no, la otra la cumplimos. Por eso, si yo la cumplo, no la puedo imponer. Es que yo no sé de dónde sale eso. Créamelo. Mire, yo le voy a decir algo. Allá afuera sí hay eso, la imposición. Afuera. Allá sí te imponen. Pero nosotros tenemos una sabiduría que es con el débil. ¿Cómo nos hacemos con el débil, hermana Sandra? Débil. ¿Sí dice así la Biblia?
Sí. Con el débil nos hacemos débil. Y hermano, ¿qué tal que yo llegue y vamos a decir, y nos encontremos un hermano, pero de esos débiles, débiles? Y yo le digo a usted, oye, hagámonos como él. Y aparece otro hermano que es así. ¿Y los hay? Sí, los hay. Y ahí es donde viene la sabiduría de Dios, que yo tengo que hacerme con el débil, ¿qué? Débil. Pero ¿para qué me hago débil con el débil? No significa que yo voy a hacer el pecado que él hace. Significa que yo me hago como si todo estuviera bien, pero es para ganármelo ¿para quién? Para Cristo. Porque es que ahí donde está, yo soporto al débil. Hay otro versículo que dice, soportando a los débiles en la fe. ¿Por qué los tengo que soportar? ¿Dónde? Para que él llegue al nivel en que yo estoy. Y esa parte de soportar nos cuesta a todos. A todos nos cuesta esa parte de soportar. Pero ahora vamos a mirar a cuál es el botón del enaltecimiento en la justicia absoluta. Ya, porque de todas maneras yo tengo que humillarme para que Dios ¿qué? Me exalce. Y el humillarme es que yo tengo que hacerme siervo de ¿qué? De todos. Y hacerme débil con el débil, hacerme esto con el esto. Incluso hay unos que vienen con el judío a hacerme judío. Mientras yo me lo voy ¿qué? Ganando para Cristo. Porque es que mira, yo le voy a decir algo. Cuidado con el sofá. Mire, yo le voy a decir algo. Mire, hay un castillo. Voy a hacer el ejemplo con la hermana Valentina. Hermana Valentina, yo le digo, hay un castillo y nos toca tomarlo como sea, hermana Valentina. Y le diré, la única manera es que a las 12 de la noche van a bajar el puente. Entonces, allá aprovechamos. Porque de resto el puente está arriba y al lado hay un lago lleno de cocodrilos que no nos podemos meter. Entonces, yo le digo, bueno, y entonces yo le hago el plan a ella. Digo, entonces usted va a llegar al puente y va a encontrar una puerta. El castillo se llama El Ateo. ¿Sí me entiendes? Entonces tiene la puerta primero Dios. Valentina, la puerta primera, Dios, ¿cómo la tiene? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Cerrada. No, el castillo se llama El Ateo. Sí. Entonces la primera puerta usted encuentra, baja el puente y llega. Y encuentra la puerta que dice Dios. ¿Cómo la encuentra de ese hombre? ¿La que dice Dios? Sí, la puerta principal Cerrada. dice Dios. ¿Cómo la encuentra del edificio que se llama, el castillo se llama Ateo? ¿Cómo la encuentra? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada y trancada y de todo porque no acepta a Dios, ¿cierto? Se va a la otra y encuentra Biblia. ¿Cómo la encuentra? Abierta. No. También cerrada. También cerrada porque es ateo, es ateo. Ya. Es ateo, también cerrada. Va a la otra y dice la puerta la encuentra fe. ¿Cómo la encuentra? Cerrada. Cerrada. Pero yo le digo, Valentina, váyase y dé la vuelta bien atrás, va a encontrar una puerta que dice ciencia, científica. ¿Cómo va a encontrar la puerta de la ciencia? Es así. Entonces yo no me pongo, escúcheme bien, la sabiduría me da a entender que yo no puedo agarrar a golpes a esa puerta donde está cerrada, sino que yo me doy la vuelta y entro por la puerta que está ¿qué? Abierta. Y ya estando adentro, me hice amigo de quién? Del ateo. Entonces por dentro yo voy quitando todo lo que tenía que la puerta de Dios que estaba cerrada y no la podían abrir por fuera. Voy quitando por dentro todo, ¿sí me entiende? Voy mirando qué es lo que hay en la mente de la persona y voy quitando todo eso. Cuando de pronto el ateo resulta ser cristiano. A mí me pasó con quién. Voy a decir el nombre. Diga. En el año 78, estoy yo evangelizando en la avenida Burjasot en Valencia, España. Veo un señor que viene de bigotico. Y entonces le digo, disculpe señor, estamos haciendo una encuesta, ¿podría darme un minuto? Sí, con mucho gusto. Entonces, ok. ¿Qué concepto tiene usted de la Biblia? Ah, yo soy ateo. Yo no creo en Dios. Bueno, pero por supongo, ¿usted cree en la...? No, yo no creo nada en la Biblia. Pero ¿cómo qué cosa? No creo en la Biblia. Porque supongo que la habrá leído, sí, la he leído, pero no creo. Pero ¿cómo qué cosa no cree? Bueno, no creo en el diluvio. Ah, en el diluvio. Bueno,
Para no ir más largo, duré hablando con él como casi 3 horas. Luego, entonces, apareció y yo, oye, también vamos a tomarnos ¿cómo es que dicen en España? Un descafeinado. Vamos a tomar un descafeinado. Te fuimos. Nos daba a las 2 de la mañana hablando. Y nos hicimos tan amigos que el hombre no se dio cuenta. Resultó él bautizado con la esposa y los 7 hijos. Oh. Pero si yo lo hubiera tratado de imponerle las cosas, yo lo pierdo. ¿Sí me entiendes? Pero me hice amigo y comencé yo a hablarle a él de esta amistad. Y entonces entré en su mente. Y como tenía la puerta abierta de la ciencia, yo le dije, pero está comprobado científicamente que hallaron la arca en los montes Ararat. ¿Cómo así? Yo no había visto eso. Sí. Después de muchos años, después de 40 años, logré localizarlos. Y lo llamé. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo, yo sabía que usted tenía buena escuela, porque yo lo miré a usted y usted hablaba tremendamente. Digo, y eso fue lo que a mí me dejó impactado, que usted era muy jovencito, pero tenía buena escuela, me decía, tenía una buena escuela. Claro, yo venía de pelear con filósofos y ateos y de todo, en conferencias. Pero lo que yo le digo, ¿qué fue lo que ganó ahí? No que yo le haya ganado todas las conversaciones, la amistad que yo le brindé, el cariño que yo le di, el amor que le dimos en la iglesia. ¿Ya? El amor que le dimos en la iglesia. Por eso es que el fruto de justicia, ¿cómo se siembra, hermana Valentina? Hasta me dice, ya me comenzó a preguntar. ¿Se siembra en qué? En paz. En paz. ¿Y usted cree que el fruto de la justicia del Antiguo Testamento se siembra en paz? El Antiguo Testamento no. Mira, se presentó, ¿quién fue? Nadab de Abiú, que eran los hijos de Aarón. No, pero ¿cómo así? Que solamente por acá, que por Moisés solamente. Nosotros también somos israelitas. Y se presentaron con el incienso con fuego extraño. ¿Ya? El fruto de esa justicia fue que descendió fuego del cielo y ¿qué? Y algo más. Moisés, que le dijo a Dios, que le dijo a Moisés, dígale a Aarón que ni se vaya a poner de luto por esos dos, ni le guarde luto a esos dos. Esa era la justicia de qué, del Antiguo Testamento. Y nosotros no hacemos esa, la cumplimos, pero no la que ejecutamos. Escúchenme bien, nosotros seguimos cumpliendo la justicia del Antiguo Testamento, porque yo veo la luz de rojo y yo me detengo. Ahora, lo que no cumplimos ya es lo que era la sombra del tabernáculo, eso ya no. Eso no, porque es sombra, todo está en Cristo. Bueno, para ya ir avanzando, ¿cuál es el botón del enaltecimiento con justicia absoluta? Santiago 4:6. Mire, Santiago 4:6. ¿Estamos todos entendiendo, hermano Francisco? Sí, pastor. Esto es bien importante porque ustedes están ahorita sellando el tiquete para estar en el arrebatamiento. ¿Qué dice 4:6? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, ese Santiago 4:6 dice, el orgullo provocado por las luchas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? El 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire lo que dice, y está hablando ¿quién? Santiago. ¿Y a quién le escribe la carta de Santiago? Vamos a mirar a quién le la escribió. Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus de dispersión le escribe. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora, ¿hay pleitos entre vosotros? No. Pero si llegan a ver, aquí les voy a decir, miren lo que dice. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye amigo de ¿quién? Enemigo de Dios. de Dios. Enemigo de Dios. Entonces, acá viene. Una cosa es que yo me haga ¿qué? Débil. Y otra cosa es que yo me haga amigo. ¿Sí me entienden? El amigo acá se está diciendo, está haciendo los mismos pecados ya.
Esa va la misma parranda. Ahora, pero yo me siento con pecadores, sí. Me siento con pecadoras, sí. ¿Puedo comer en medio? Sí. Eso lo hacía Cristo. Yo recuerdo que una vez me metí en una red social para evangelizar. Y entonces había una mujer ahí y dijo, usted, pastor, ¿qué hace metido en esta red? Si usted es pastor. Y bueno, no sé si usted quiere también corregir a Cristo. ¿Cómo así que corregir a Cristo? Sí, porque Cristo andaba en medio de pecadores y pecadoras, pero él lo que andaba era evangelizando. Y yo lo que ando aquí es evangelizando. ¿Usted cree que usted es digna de corregir a Cristo? Entonces, no, pues claro que no. Entonces yo solamente aquí utilizo estas redes para evangelizar. Entonces, bueno, pasó el tiempo. Y entonces dice, pero nunca me dijiste si es soltero o casado. Y dije, precisamente porque no utilizo esto sino es para evangelizar, señora. ¿Sí me entiende? Entonces ahora viene y dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha dado, Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente, pero Él da gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. A los humildes. Esta es la parte clave. La humildad. ¿Ya? Entonces, la humildad viene del conocimiento que tengamos de las dos justicias. Si yo no distingo, porque ahorita vamos a mirar, porque hay 3 niveles. Primero, el primer nivel, hermano. Dice, para que miren para que hagan la diferencia entre lo santo y lo profano. La segundo nivel. Para que disciernen entre lo limpio y no lo limpio, que ese es el ejemplo que yo puse de la piscina, porque las dos aguas se ven limpias, pero una está contaminada. Eso es ahí hay que discernir. Y viene el tercer nivel, que es el más difícil, que casi yo no lo veo en los hermanos que lo han asimilado. El tercer nivel dice, para hacer la diferencia, para discernir la diferencia entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Discernir la diferencia es esto. Discierna la diferencia entre la justicia del Antiguo Testamento y la justicia del Nuevo. ¿Cómo yo discierno esa diferencia? ¿Cómo yo obro con la justicia del Antiguo Testamento y cómo yo obro con la justicia ¿qué? Del Nuevo? Con la justicia del Antiguo Testamento yo solamente la cumplo, no la ejecuto. Con la justicia del Nuevo Testamento yo la cumplo y la ejecuto. Eso es saber hacer la diferencia. Pero bueno, vamos a leer el versículo que hemos leído, 4:6. Pero el mayor da gracia, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. A los humildes. Voy a ver si hay un versículo, a ver si lo saqué yo. ¿Qué tengo que hacer antes para ser un hombre manso y paciente? ¿Qué tengo que hacer antes yo para ser un hombre manso y paciente? Porque el manso y paciente es humilde. Pero ¿qué tengo yo que hacer antes, hermano Francisco? Humillarme. Ahí, Colosenses 3:12. Manso y paciente. Colosenses 3:12. ¿Qué tengo yo que hacer para ser manso y paciente? Vestidos pues como escogidos de Dios. Jesucristo manda a los ángeles a juntar ¿a quiénes? A los escogidos. Exactamente. Entonces nosotros vamos a vestirnos como escogidos. Pero ¿cuál es esa vestimenta? No lo que yo tengo acá, corbata, esto, no, se refiere a otra. Vestidos como escogidos de Dios, ¿qué? Santos y amados, Mira, de entrañable misericordia. entrañable misericordia significa que no es una misericordia postiza, sino que a usted le nace naturalmente ser misericordioso. Le nace ser misericordioso. ¿Y qué más? De benignidad, ¿Y qué más? de humildad. Mire, aparece la humildad ahí. O sea que la persona, para ser humilde, tiene que ser, ¿qué, hermana Valentina? Misericordioso. El que no es misericordioso no es humilde. No es humilde. Ahora, ¿qué dice? Ahora, yo tengo un problema acá, vamos a decir con la hermana Luzmila. Ella le da risa. Tengo un problema. Entonces yo digo, ¿y cómo yo la voy a ella ayudar? ¿Sí me entienden?
pero yo sé que ella está haciendo cosas y por mi conocimiento yo siento de ella que misericordia, porque lo hace porque ella no tiene conocimiento. Entonces, si yo comienzo a exigirle a ella sin darle el conocimiento, el que está peor soy yo. Lo que yo tengo que darle a ella es que el conocimiento que le hace falta para que corrija en lo que ella está fallando. ¿Ya me comprendieron? Por eso Cristo en la cruz del Calvario dice lo siguiente. Cristo en la cruz, mira a todos los que están ahí. Lo han escupido, lo han golpeado, le han hecho todas las maldades. Y Él los mira y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese amor y ese perdón que sale de los labios de Cristo es por el conocimiento que hay en la mente de Él. ¿Cómo yo le voy a pedir a un niño de 3 años que se porte como un hombre de 30? ¿Sí me entiendes? Por eso Jesucristo, Él dice, con las ovejas, ¿ya? Por allá en Isaías dice, porque hay ovejas gordas y ovejas flaquitas. Y las ovejas gordas son las que se alimentan de mucha palabra, pero maltratan a las débiles, a las que no tienen tanta palabra. Eso está en Isaías, claritico. Entonces nosotros debemos tener ese cuidado. Mira, para mí, un alma, ¿sabe cuál valor tiene? La muerte de Cristo. Cristo murió por todos nosotros. Y ese es el valor que tiene esa alma. Y a mí me toca dar cuenta a Dios si yo soy de tropiezo alguna alma de ellas. A mí me toca dar cuenta a Dios. Pues, mire, más adelante vamos a mirar. Ahora, ¿qué tengo que tener antes para ser humilde y manso de corazón? Una entrañable que es misericordia y benigno. De humildad, de mansedumbre y de ¿qué? De paciencia. Y mire lo que dice el 13. ¿Qué dice, hermano Gilmán? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo perdonó Jesucristo a Pedro? ¿Reclamándole o enseñándole? Esa es mi pregunta. ¿Por qué Jesucristo no reclamó? ¿Por qué Jesucristo no reclamó? Si le hubiera reclamado, ¿era cuál justicia? La antigua. Claro, con la antigua se reclama. Con la nueva se enseña. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, y mire lo que le dice. Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Usted sabe qué es apacentar? Apacentar es algo muy hermoso, pero muy poquitos lo hacen. Y luego de Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y luego le enseña, Pedro, pastorea mis corderos, mis ovejas. Pastorea. Y viene y le pregunta por Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro estalla. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y ya él dentro de su mente, yo le fallé, y yo lo amo, pero fallé. Bueno, y entonces Jesucristo ya le dice, bien, mira, Pedro, para que usted no cometa más errores, tienes que morir. Tiene que morir. Ese viejo hombre tiene que morir. Morir por la justicia del Antiguo Testamento. Tiene que morir ese viejo hombre. Y ya no vives tú, sino que va a vivir Cristo en ti. Entonces Cristo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque usted primero se vestía, se ponía y me voy para tal parte y voy. Ahora no. Ahora otro te va a ceñir y otro te va a llevar quizás hasta donde usted no quiera. Entonces, esta es la enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que nunca se debe de apartar de nosotros para hallar gracia y buena opinión delante de Dios? ¿Qué es lo que nunca se debe apartar de nosotros? Uno dice, alguien, como yo no, la Biblia. No, pues lo relativo puede ser, pero para yo hallar, pero hay muchos con la Biblia y no hallan buena opinión delante de Dios. ¿Qué es lo que nunca se va a apartar de nosotros? Proverbios 3:3. Vamos a mirar Proverbios 3:3. ¿Qué dice ahí? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Siga leyendo. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Wow.
Nunca se aparten de ti, ¿qué, hermana Elsa? La misericordia y qué más. ¿Y qué más? La misericordia y la verdad. ¿Y por qué nunca se deben apartar la misericordia y la verdad, hermana Sandra? Porque se corrige el pecado. Porque con ellas son la única manera de corregir el pecado. ¿Y en la misericordia hay soberbia? No. No, ahí es humilde, la persona es humilde. Claro. Suave. Para que tenga buena opinión, ¿en qué? En delante de los hombres, y buena opinión delante de quién. Los ojos de Dios. ¿Qué tal usted? Que venimos a pedir una referencia del hermano Noé y se la están pidiendo a Dios. Y Dios voltea a mirar y tengo una excelente opinión de Noé. ¿Y eso por qué, hermano Noé? ¿Por qué Dios tiene una excelente opinión de ti? Porque nunca te falta qué. La misericordia y la verdad. ¿Cuál verdad? La del La de Evangelio. Cristo, la del Evangelio. La del Evangelio. Porque la del Antiguo Testamento, el que la debe, aquí la paga. Esa nosotros cumplimos, no la ejecutamos. Ahora viene, bueno, ¿por qué practicamos la justicia que se revela en el Evangelio? ¿Cómo se corrigen los errores y los pecados? ¿Cómo se corrigen los errores y los pecados? Pues ya hemos visto Proverbios 16:6, lo que dijo la hermana Sandra. Con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El error, el pecado. Con misericordia y verdad. Ahora, ¿por qué los religiosos cometen errores? Porque son humanos. ¿Quién dijo? La hermana Elsa, ¿cierto? ¿Y la hermana? ¿Por qué los religiosos cometen errores? Porque hay pastores que cometen errores, porque hay hermanos que cometen errores. ¿Por qué? Mateo 22:29. Mateo 22. ¿Qué? Es que ahí donde está. ¿Qué dice? Es que Mateo 22:29. ¿Por qué los religiosos cometen errores? Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mire, uno de los errores que más comete uno es por ignorar ¿qué? Las escrituras y más que todo la escritura de Cristo. Uno comete muchos errores. Porque es que la justicia que es el del Evangelio me hace que yo sea ciego y que yo sea sordo. Falta conocimiento. Falta de conocimiento, es todo falta de conocimiento. Ahora, vamos a ver, ¿quiénes estarán contentos todo el tiempo? Los que están llenos de Dios. Los que están llenos de Dios. Hermana Kelly, ¿qué? ¿Usted ha estado contenta todo el tiempo o hay días que no? Hay días que no. Hay días que no, ¿cierto? Por algo que ha pasado. Claro. ¿Sí o no? Entonces, ¿quiénes estarán contentos todo el tiempo? Es la pregunta. Uno dice ninguno. Proverbios 19:22, a ver. ¿Quiénes estarán contentos todo el tiempo? Los que están con Dios, ¿verdad? Los que están con Proverbios 19:22, ¿qué nos dice? Ya voy a terminar. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Mire, contentamiento es a los hombres hacer ¿qué? misericordia. Yo eso no lo había experimentado, pero una vez lo experimenté y es la paz que usted siente por hacer misericordia es enorme y el que la recibe, mucho más. Pero si yo no tengo misericordia y impongo las cosas, me amargo yo y le amargo la vida a la otra persona. Mire, todo es sabiduría. Todo es sabiduría. Todo es sabiduría. Yo tengo misericordia, listo. Va un señor y le celebra a la esposa el cumpleaños ayer. Y entonces se van y regresa el señor. ¿Dónde están las llaves que se me quedaron acá? Que yo no sé qué. Y no entra también la señora así que él se mantiene perdiendo las llaves, que yo no sé qué. Bueno, entonces, ¿será que las dejaste en el baño? Y se va a ir a buscar en el baño las llaves. Y por todos lados. Y cuando la señora comienza a buscar el bolso, las tenía en el bolso. Y entonces uno de los managers dice, ese es el regalo que le tenía de cumpleaños su esposa. Y entonces yo me quedo mirando al Señor cómo va a reaccionar, ¿ya? Son cristianos, ellos son cristianos. Entonces yo me quedo mirando y dice el esposo y le digo yo,
Usted ya la conoce a ella, ¿cierto? Sí, todo el tiempo casi es lo mismo. Y ya usted yo ya no le puedo copiar porque ya sé que es así. Óyeme, era para darle un diploma del Señor, porque perdieron casi como 10 minutos buscando esas llaves. Y ella las tenía en el bolso y no se acordaba. ¿Ya? Y salieron los dos tranquilos, riéndose como si no hubiera pasado nada. ¿Usted tiene esa paciencia? ¿Usted tiene esa paciencia? ¿Usted tiene esa paciencia? No hay paciencia. Es lo que yo les digo. Y predicamos el evangelio y predicamos la justicia. Eso es. ¿Sí me entiende? Amargarse uno la vida por un momentico, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Sí me entiende? Por eso es que dice el contentamiento, ¿ya? Y yo admiré a ese señor porque, oye, ya yo sé, como 30 años de casado, pues ya estaba mi hongo, ya pues ya que, yo ya sé que es ella sí. Bueno, ok. Ahora vamos a mirar algo. ¿Qué debo de seguir para hallar la vida en las palabras de Cristo? ¿Qué debo de seguir para hallar la vida en las palabras de Cristo? Proverbios 21:21. Proverbios 21:21, ¿qué dice? El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Oye, el que sigue ¿qué? Justicia. La justicia y qué. Con la misericordia. La única justicia que tiene misericordia es la que se revela en el Evangelio por fe. Es la única que tiene misericordia. La del antiguo no. La que fue dada por es que Cristo dice Juan, la ley por medio de Moisés fue ¿qué? Dada. Juan 1:17. Pero la gracia y la verdad vinieron ¿por qué? Por Cristo. ¿Qué hemos de seguir para hallar la vida en las palabras de Cristo? Seguir la misericordia y la justicia. Bueno, dirán, no, el hermano gente se parece al Papá Noel, todo es... Bueno, entonces aquí viene. El soberbio, ¿de qué se desvía? ¿El soberbio de qué se desvía? Porque el soberbio es lo contrario al humilde. ¿De qué se desvía el soberbio? Del buen camino. Del buen camino. Del buen camino. Del buen camino de Dios se desvía el soberbio. Salmo 119:21. Lo dice el rey David. Salmo 119:21. ¿De qué se desvía? El soberbio, ¿de qué se desvía? 119:21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Ay, Dios bendito. Y les da la palabra malditos. Si alguno trae otro evangelio que no es esto, y de pronto no es el hermano tal, sino es un ángel, ¿qué dice Pablo? ¿Sea qué? Maldito. Pero aquí, del rey David, no sé de quién es, ¿de Core o de David? De David. De David. Bueno, dice, el soberbio que se desvía, maldito el soberbio que se desvía ¿de qué? De los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? ¿Se acuerda de que tuvimos el sábado? Sabiamente ha respondido, no está lejos del reino de Dios. El saber que hay un solo Dios y el amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente, y amar al prójimo como a ti mismo es más que todos los sacrificios. Entonces, ¿dónde queda el amor al prójimo y dónde queda el amor a Dios? Mire, la única manera para yo amar al prójimo con todo lo que hace es simplemente con el mandamiento. Pero si yo no tuviera ese mandamiento y no lo pusiera en práctica, yo sería un soberbio. Venga para acá, vamos a arreglar qué es lo que pasa con usted. No, yo tengo que tener la paciencia ¿para qué? Para enseñar. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Ya nosotros no. Eso es como dice, bueno, vamos a, ¿cómo es que dicen a veces que vamos a hacer un careo? Nosotros ya no hacemos careo ni nada de eso. Nosotros lo que hacemos es enseñar. Cada uno oye, dice, oye, sí, como que me está redarguyendo a mí. Entonces, ¿qué hace? Se corrige y queda instruido ¿en qué? En la justicia del reino de Dios. ¿Y lo hizo cómo? Voluntariamente. ¿Y eso es de qué? De corazón. Ya para terminar, ya los últimos versículos, aquí viene, ¿cómo quieres servir a Dios?
hermana Estela, ¿cómo quieres tú servir a Dios? Amándolo, orando y sirviendo a mi prójimo. Sirviendo a su prójimo. Ajá. O regañando a tu prójimo. No, enseñándolo, sirviéndolo, ayudándolo. ¿Cómo quieres servir a Dios? Cumplir los mandamientos. ¿Cómo queremos todos nosotros servir a Dios? Siendo misericordioso. Mira, Malaquías 3:18. ¿Cómo queremos servir a Dios? Y aquí es donde aparece el tercer nivel, porque sin ese nivel no podemos servir a Dios. Aquí es donde discernir la diferencia de todo esto que yo estoy hablando. ¿Cómo nos dice? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mira, entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, en el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si una persona latiga las ovejitas del Señor, no le está sirviendo a Dios. Si una persona ama las ovejitas del Señor y tiene misericordia de ellas y las ama como a sí mismo, está sirviendo a Dios. ¿Qué es lo que hay ahí oculto que yo tengo que discernir la diferencia? Discernir la diferencia, ¿cuál es ahí? La justicia que se revela en el Evangelio por fe. Esa es la que me hace sentir amor por las personas. Llenas de defectos y yo las amo. No amo sus defectos. ¿Sí me entiende? Claro. Pero las amo para poderles enseñar y que ellas, ¿qué? Lo primero que yo debo hacer con la escritura para que sea útil es enseñar. Luego ellas reflexionan, las ovejitas que han pensado, es verdad, yo estoy como equivocado, yo estoy equivocada. Entonces se corrigen. Nunca yo les doy, ¿qué? Un empujón. Mis ovejas que me conocen, oyen mi voz y yo las agarro a garrote para que vayan delante de mí. No, yo voy delante y ellas me siguen. De pronto alguna se me va a perder, entonces yo me regreso a buscarla, mientras dejo la otra en el aprisco, me regreso a buscarla. Y cuando yo la encuentro, ay Dios bendito, está perniquebrada. Y entonces la agarro, ¿y usted por qué está así? ¿Por qué usted esto? ¿Por qué esto? Y la agarro a patadas y la llevo a patadas. No, señor. La alza y la cuelga. La alzo, la pongo acá o me la cuelgo acá y voy como aburrido y triste. No, contento porque encontré la que se había La oveja perdido. perdida, las 100 se le perdió una. Y no por las 99 que no tienen de qué arrepentirse. Para terminar, Malaquías 4:1. ¿Cómo serán los soberbios en aquel día? ¿Cómo serán los soberbios en aquel día? Malaquías 4:1, ¿qué dice? Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Óyeme, esos son los soberbios. Serán como estopa en el día del Señor. Y ahora vamos para terminar Mateo 13:41 al 46 y ahí terminamos. Gracias por su atención. Quedan invitados para de hoy en 8 días todos. Pero vamos a leer Mateo capítulo 13 y el versículo que dije yo. 13:41, Mateo. Mateo 13:41. Mire, porque dicen que será de estopa, ¿ya? En aquel día, pero mire lo que dice el Mateo 13:41, hermano Gilman, 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ese horno de fuego es la gran tribulación. Allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. El 43 es lo que nos pertenece a nosotros. ¿Qué dice? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que practican la justicia que se revela en el Evangelio por fe, llena de misericordia y de compasión. Hermanos, ¿es muy difícil hacer esto, hermano Francisco? No. Espero que lo hayan entendido. Espero que lo hayan entendido. Espero que lo hayan entendido. Porque si no, estamos comprometiendo el arrebatamiento. Jesucristo dice, y vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? Amén. Tenemos que hacer eso. Vamos a hacer la oración. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú realmente nos amas a nosotros.
y nos has perdonado tantos errores que hemos cometido. Señor, enséñanos de esa misma manera a nosotros a amar los unos a los otros, y así como tú dijiste, es un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Padre Celestial, que cuando vayamos nosotros a corregir, no nos olvidemos, Señor, que lo que vamos a hacer es enseñar. Gracias, Señor, porque nos has dado esa sabiduría especial para enseñar a nuestros hermanos. Y, Señor, cuando veamos un hermano débil, nosotros nos hacemos con él también débil para poderlo ganar para Cristo. Nos hacemos su amigo, su hermano. Padre Celestial, así como tú dijiste, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los enfermos tienen necesidad de médico, pero los sanos no. Así, Padre Celestial, danos esa sabiduría para ver a nuestros hermanos siempre con ojos de misericordia y de compasión, y que estemos vestidos como escogidos tuyos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y, Señor, sobre todo, que podamos nosotros amarnos los unos a los otros. Y, Señor, como dice tu palabra, el amor cubrirá multitud de pecados. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y has dado estos tesoros a nosotros para que nosotros podamos ser participantes, Señor, de ese arrebatamiento tan esperado que lo sabemos y que lo anhelamos. Gracias, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Para los hermanos en YouTube, Dios les bendiga. Amén.